Las Puertas Verdes. Y estamos tan cerca todavía del cumpleaños de la ciudad, esos 232 años, ese número capicúa, tomando como hito, claro, el día en que el marqués de Sobremonte decretó que las familias dispersas se reunieran alrededor de un fuerte, se hiciera el trazado de calles y plaza del nuevo pueblo. Fue en 1786. Ya se aspiraba el perfume del siglo XIX. Y mientras esto pasaba en las llanuras pampeanas de la colonia, en España, Francisco de Goya daba las últimas pinceladas geniales a su impresionante obra, El prendimiento de Cristo. Es un óleo sobre lienzo en la Catedral de Toledo, todavía está en la catedral, con esa atmósfera oscura, inquietante. Sobremonte fundó el pueblito, pero había que esperar el permiso del rey. El monarca español recién dio la venia, dijo: cúmplase, hágase mi voluntad, en 1798, 12 años después, cuando el pueblo ya tenía vida propia, igual que la Carlota. Claro, somos gemelos en la fundación. Y en ese año en que el rey de España dijo: bueno, sí, yo doy la venia, 1798, ¿qué estaba pasando por allá? En Roma las fuerzas napoleónicas tomaban prisionero nada menos que al Papa Pío VI. Lo apresaron. Tenía 80 y pico de años. Fue llevado a Francia, murió ahí. Se lo enterró sin honores. Y había una placa que decía: murió el último papa. Más allá de los deseos de Napoleón, no fue el último, claro. El papado siguió existiendo. Y de otro modo no tendríamos a Francisco, entre otras cuestiones, ¿no? En esos años, es decir, los fines del siglo XVIII, Mozart vertía en el pentagrama lo que según algunos era la música de Dios. Sinfonías 39, 40, la 41, también llamada Júpiter por su esplendor. Y había compuesto ya las óperas La flauta mágica, Don Juan. Mozart va a morir antes de que termine ese siglo, 35 años. Y será sepultado en una fosa común, al igual que el Papa Pío VI. Todo esto pasaba en Europa, mientras acá en América todavía vibraban los espíritus de quienes descubrieron un mundo nuevo, para ellos un mundo nuevo. Un mundo de cacao, maíz, sirenas que en verdad eran manatíes, espléndidas variedades de papas, calendarios solares, minas, oro, plata, un mundo dorado y fantástico donde se perseguía la trapalanda. Todo esto sucedía bajo el invierno europeo mientras Sobremonte fundaba pueblitos en la frontera. Y en Francia la revolución ya había sentado las bases de la democracia moderna al derrumbar el sistema monárquico. Pero acá, en estas tierras sureñas, un comandante de frontera de apellido Mestre hacía su informe espantado. Al Cabildo de Córdoba le decía: aunque con harto dolor mío me veo precisado a noticiar a vuestra señoría los recientes insultos del bárbaro enemigo que invadió al amanecer del día 10 el fuerte de la Concepción, cautivaron 14 personas, arreando cuanta caballada encontraron. Y también el párroco, el cura párroco de la esquina, acá nomás la esquina, lleno de horror, le escribe al obispo: los pocos que han quedado a toda prisa, se transportan para siquiera salvar a sus familias del cautiverio. Explican que mejor les será rodar y padecer en otras partes, y que sin remedio se mudan. Y así, con la venia de su ilustrísima, haré yo lo mismo, para ver si vuelven las familias o se procura resguardar esto. El cura era Santiago Arias de Cabrera, le escribe todo esto al obispo, también espantado, desde el paraje de la esquina, y le dice: yo también me voy. Las familias se van, yo también me voy, porque no daba más. Abandonaba el barco. Bueno, si algo no copiamos de Europa, principalmente de España, para suerte y para alivio del pasado, fue la Inquisición.
porque en el lapso que me dio entre la fundación formal de la villa y el permiso del rey español, esos 12 años, mira, en Sevilla, la monja María de los Dolores López, que era hermana de un sacerdote, fue muerta a garrote vil, quemada luego en la hoguera y esparcidas sus cenizas en el centro de Sevilla, por habérsela encontrado culpable de brujería. Es una de las últimas víctimas de la Inquisición, y tal vez la última, otra, en este caso un hombre, fue el maestro de escuela Cayetano Ripoll, que había leído a Rousseau, era su admirador, confeso, y también lo acusaron de... lo quemaron vivo por hereje. Bueno, mientras tanto moría quien fuera el primer presidente de Estados Unidos, George Washington, debido probablemente, dicen, a la mala praxis con que trataron su neumonía. Los remedios incluían sangrías periódicas que lo dejaron al pobre George anémico, deshidratado, pero en estas tierras del sur también se utilizaba, durante mucho tiempo se utilizó ese método, ¿no? Era lo que había, el sangrado del paciente. Mientras tanto, José de San Martín era un joven veinteañero que defendía a España del ataque de Napoleón. Quizá no imaginaba su destino revolucionario en el Río de la Plata. Y las 31 familias desperdigadas en las riberas del río Cuarto eran casi todas criollas. Había españoles, por supuesto, había mulatos, pardos, zambos, esclavos negros, había indios también, los llamados indios amigos o reducidos, y para todos la dureza de los tiempos castigaba por igual. Para todos la muerte acechaba demasiado, viajando en caballos de fuego, haciéndose cargo de una guerra étnica que habían heredado. Todos ellos y ellas nos precedieron, y mucho tiempo después, un grupo de investigadores, de historiadores, hombres y mujeres, iban a reunirse para consensuar un día de aniversario de la ciudad. Finalmente quedó en el 11 de noviembre, que acaba de pasar hace unos pocos días. Larga vida, Río Cuarto, larga y buena vida. Gracias siempre a Carlos Mayol Laferrer